Bienvenidos al podcast de Criando con Amor de la Profe Nicole. Hoy en este podcast quiero hablar contigo o te quiero compartir cómo colocar límites amorosos para con tus hijos y tus hijas. Es importante establecer límites amorosos con nuestros hijos primero, porque dentro de la crianza respetuosa, tristemente hoy en día, por ejemplo, tú, mamá, papá que me estás escuchando, son aquellas personas que se están interesando por cambiar el tipo de crianza que le quieren dar a sus hijos o a sus hijas. Dentro de la crianza respetuosa está pasando algo que mucha gente está juzgando la crianza respetuosa porque dicen que no hay límites para con los niños o niñas. Entonces, que los niños van a hacer lo que ellos quieran. Y eso no es así. Te quiero contar que dentro de la crianza respetuosa sí se puede tener límites amorosos para con los niños y niñas. Y lo principal es que yo te quiero hablar, ¿qué son los límites? Cuando tú escuchas esta palabra, ¿tú qué piensas? Me gustaría que comentaras qué piensas sobre los límites. Mucha gente cuando dice, ay, los límites vienen siendo como aquellas restricciones o castigos o aquello que no se le va a dar al niño o a la niña porque no hizo cierta cosa, pero no. Acá te quiero cambiar como esa percepción de lo que tú crees de que es los límites. Dentro de la crianza respetuosa, los límites van a ser o van a ayudar a que tu hijo o tu hija crezcan en un lugar seguro, que exista una comunicación abierta, también de que exista aquella empatía para la relación o la conexión que van a tener ustedes para con sus hijos y sus hijos también para con ustedes. Yo creo, antes de darles el primer consejo, quiero invitarlos e invitarlas a sumergirse en ese maravilloso mundo de la crianza respetuosa. Y tú, de pronto que ya eres una mamita, que ya tienes sus hijos grandes, que ya pasaste por todo el proceso de criar, yo creo que está bien aprender a desaprender en esta vida y aprender a escuchar por qué es tan importante la crianza respetuosa hoy en día para los nuevos papás. Entonces, el primer consejo que les quiero dar es, cuando existe esa conexión emocional para con tus hijos y tus hijas, entonces van a fluir, voy a decirlo así, dentro de esa relación que va a haber tú como papá o mamá para con esos niños. ¿Qué quiero decir? Que tú vas a tener en cuenta no solamente los límites que tú le quieres dar a los niños, tus expectativas referente a ellos, sino también tú les vas a enseñar y vas a ponerte en el lugar de ellos para escuchar sus sentimientos, sus necesidades, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y si cuando ellos, por ejemplo, te van a expresar, no sé, tienen 4 añitos y dicen, no me gusta comer tal cosa, entonces que tú los puedas escuchar, que se puedan llegar a acuerdo, no sencillamente colocarse en la posición de te lo tienes que comer y punto porque yo lo digo, no, sino en este caso es siempre tener en cuenta los gustos de los niños y de las niñas y que cuando él o ella te esté expresando cómo se siente, pues tú no los vayas a juzgar. Cuando tú como papá o mamá quieres expresar los límites para con los niños y las niñas, es importante en este segundo consejo la comunicación clara. Entonces, esa comunicación o esos límites se tienen que dar teniendo en cuenta la edad que tenga el niño o la niña. Y dentro de la comunicación clara es tan importante que tú no vayas a entrar en el típico chantaje. Quiero decir, si tú no haces esto, no te doy aquello. O amenazas. Si tú no tiendes la cama, no te voy a dar un dulce. O los castigos. Entonces acá es muy importante que tengas en cuenta la comunicación clara. ¿Qué quiero decir? Voy a dar un ejemplo. Mira, si tú haces tu deber, porque es tu responsabilidad, por ejemplo, hacer la tarea, vas a poder ver televisión en la tarde. Eso sería un ejemplo claro. Pero si tú, por ejemplo, porque acá es donde muchas personas critican la crianza respetuosa porque los hechos no van relacionados con las acciones que los papás están diciendo a los niños. Ejemplo, si tú no haces el deber o la tarea, para las personas que nos escuchan en diferentes países, entonces si tú no haces el deber, entonces no vas a ver la televisión. Entonces el niño pues pasó el día y no hizo la tarea o no hizo el deber, pero vemos al niño o a la niña, no sé, en la tarde viendo televisión. ¿Qué pasa ahí? Que
no está teniendo lógica la instrucción que tú le diste y el niño o la niña pues no te va a ver como esa, es que no sé si decirlo autoridad, pero o sea, no va a interpretar el límite que tú le diste de manera clara. Entonces, ¿por qué? Porque papá o mamá me dijo que hiciera esto, pero pues yo no quise, pero de todas formas, como decimos acá en Colombia, me salí con la mía, entonces estoy viendo la televisión. Entonces acá es muy importante que dentro de la comunicación clara exista esa relación dentro de las acciones y lo que tú le estás diciendo al niño o a la niña que sí o sí pues debe hacer, también explicándole el por qué. El tercer consejo, que es el modelado de comportamiento, mejor para que todos entendamos, es como siempre he dicho acá en la profe Nicole, el ejemplo. El ejemplo es la mayor escuela, dentro de la crianza de los niños y las niñas. Recuerden que los niños siempre, hasta los 6, 7 años, van a estar aprendiendo de su entorno, lo más cercano. En este caso va a ser papá o mamá. Cuando tienen 2, 3 años, ellos están en el proceso y van a aprender a través de la imitación. En este caso, tú vas a hacer un ejemplo de cómo seguir esos límites de manera pues respetuosa. De pronto te estarás preguntando, bueno, y tengo límites claros, comunicación clara, bueno, todo los consejos que di anteriormente, pero ¿podemos cambiarlo? ¿Podemos ser flexibles, profe Nicole? Y la respuesta es sí. Recuerda que conforme el niño va creciendo, se va desarrollando, pues así mismo nosotros debemos adaptar los límites, las instrucciones para con ellos. Es importante que conforme ellos vayan creciendo, tú les permitas que ellos tomen decisiones dentro del hogar. Obviamente, pues que sea en un ambiente apropiado y que se puedan negociar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar al niño o a la niña a fomentar la autonomía, la responsabilidad. Un ejemplo que te quiero dar es, por ejemplo, tú vestías al niño o a la niña hasta los 3 años a tu forma o a tu gusto. Pero el niño llegó a los 3, 4 años y la niña, entonces incluso lo he visto en niños más pequeños, le ponen acá en Colombia le decimos muda de ropa, bueno, acá en Colombia le decimos la muda de vestir o la pinta, o sea, el traje completo, no sé, pantalón, camisa, zapatos, bueno, y tú le pones 2 opciones, ¿cierto? Entonces el niño o la niña va a elegir cuál le gusta y qué colores le gusta, entonces ahí pues tú vas a permitir que él o ella lo haga. Otra cosa, en relación a la autonomía. Hay niños, y se ha visto, porque es que los papitos, no los estoy juzgando, pero se ve que dentro de la crianza respetuosa, porque el papito dice, es que yo estoy en la etapa de la crianza respetuosa, entonces le hago todo a mi hijo, a mi hija. No. Dentro de la flexibilidad está en el desarrollar la autonomía del niño y la responsabilidad y la seguridad, porque esto es tan importante, es que tú lo dejes que el niño haga las cosas por sí solo. Si tiene 3 añitos y tú ves que él ya, por ejemplo, ya tiene buen agarre, entonces tú con tu ejemplo, lo que hablamos ahorita del ejemplo, pues le dices, bueno, colócate así la camisa. Tú te la colocas haciendo la guía. Bueno, para los que me están viendo en YouTube, estoy haciendo la mímica de cómo colocar la camisa. Entonces, o vamos a colocarnos el pantalón, o mira, nos vamos a peinar, o nos vamos a cepillar, entonces vas a hacerlo de tal forma. Y el niño o la niña va a seguir tu ejemplo, como estábamos diciendo. Bueno, y cuando el niño no sigue la instrucción, o no sigue lo que yo le dije, ¿qué hacemos ahí? Es importante enseñarle a los niños desde pequeños, y yo siempre lo he dicho, los niños son supremamente inteligentes y tienen la capacidad de entender lo que uno les dice. Que toda acción tiene una consecuencia, o como vamos a decirlo en este podcast del consejo número 5, consecuencias naturales. Entonces, en lugar de que tú vayas a imponer un castigo o le digas al niño no vas a hacer esto o aquello, permítele al niño aprender de su error, de sus acciones. Y voy a colocar un ejemplo muy claro. Muchas veces uno ve que los papitos le dan instrucciones a los niños o a las niñas referente a algún tema. Entonces, por ejemplo, no te subas ahí porque pronto te vas a lastimar. No quiere decir que con tus palabras tú estés invalidando la capacidad del niño que tenga, no sé, el equilibrio de subirse en una silla y andar por ahí. No, tú le estás diciendo que tenga cuidado porque se puede lastimar. Pasa y acontece que el niño pues se cayó. Entonces, ¿ahí qué pasa? Yo ya te había dado la indicación, te había dicho que de pronto te ibas a caer, que no hicieras eso. Y pues él lo hizo, pues esa es la consecuencia. Otro ejemplo que quiero dar es el niño tiene responsabilidades. Un niño tiene responsabilidades desde pequeño. Entonces, por ejemplo, de 3, 4, 5 años, tú le enseñas con tu ejemplo, por ejemplo, que vamos a recoger el plato, vamos a recoger la ropa que utilizamos, vamos a hacer esto. Es muy importante dentro de la crianza respetuosa que no solamente
es escuchar las necesidades y los sentimientos de los niños, sino que tú dentro de esa crianza respetuosa, por eso es seguridad, por eso los límites también le dan seguridad y autonomía y confianza a los niños, porque es que tú les vas a enseñar a que ellos con el tiempo se puedan valer por ellos mismos. Entonces, por ejemplo, tú les estás enseñando que vamos a recoger la loza, vamos a tender la cama, a organizar el cuarto o la habitación, como tú le llames, y entonces le dice la instrucción al niño o a la niña y no siguió la instrucción. Y él o ella ya sabía que tenía que organizar la cama, que recoger la ropa que se quitó, o por ejemplo, que llega del colegio o el instituto, como le dicen en algunos países, y entonces sabe que tiene que, por ejemplo, quitarse el uniforme, por ejemplo, si es viernes, no sé, quitarse el uniforme, colocarlo en la ropa sucia, colocarse ropa cómoda, o en el caso de entre semanas llegar a hacer deberes, pero si ellos no siguen esos límites o esas reglas que hay dentro del hogar, esas responsabilidades que él o ella tiene, pues van a tener esas consecuencias. Ejemplo, entonces, ¿se acuerdan el ejemplo que les di hace rato del televisor? Entonces, bueno, tú no hiciste lo que te indiqué, o tu responsabilidad en este caso, por ejemplo, de recoger el uniforme. Entonces, pues la consecuencia es que no vas a ver televisión. Entonces acá es muy importante, papás y mamás, lo reitero, que ustedes sean coherentes en lo que les dicen a los niños y en lo que hacen, porque si ustedes dicen van a tener consecuencias naturales o van a tener una consecuencia porque ustedes no siguen los límites dentro del hogar, pero si el niño, como estaba colocando antes el ejemplo, no hizo tal cosa, entonces no pasa nada, pues más rato lo haces y primero ves televisión, o más rato lo haces y ten un dulce. Entonces, el niño, ¿qué pasa cuando papá o mamá hace este tipo de cosas? El niño se va a confundir. Y es ahí donde se pasa esa delgada línea dentro de la crianza respetuosa, que antes yo estaba hablando que mucha gente hoy en día la critica, es por el hecho de que los papás sin querer, de pronto para no hacer sentir mal al niño, para no colocarlo triste, para, bueno, no vulnerar sus derechos, sus sentimientos, acceden a ello. Entonces, bueno, te doy el dulce y más rato tiendes la cama. Entonces, tenemos que ser muy consistentes con los límites dentro del hogar y con lo que se quiere. Hoy en día, dentro de la crianza respetuosa, se habla mucho sobre el tiempo de calidad, y sé que es un poco difícil porque pues mamás, papás, todos están en el corre-corre de sus cosas cotidianas, como pues trabajar, estudiar, bueno, las dos cosas a la vez. Pero sí creo que es muy importante darle tiempo de calidad a los niños en relación a cuando estés con él o con ella, pues dedicarle el tiempo, no que estás con él o con ella y con el celular ahí al lado mirando, no sé, Instagram, TikTok, no, sino dedicándole el tiempo al niño. ¿Para qué? Algo fundamental creo que acaba para conocer al niño. Los niños están en constante cambio, en constante transformación, teniendo en cuenta su entorno. Entonces ya cuando, por ejemplo, entran al colegio o al jardín, entonces, aunque tú no creas, los niños van cambiando de gustos. Alguna cosa curiosa les puede pasar en el jardín, en el colegio. Entonces el tiempo de calidad va a eso, a que tú le dediques tiempo a tu hijo de preguntarle qué le gustó, qué no le gustó, tiene un nuevo amiguito, no tiene un nuevo amiguito. Y cuando se ofrece ese tiempo de calidad, entonces ahí va asociado o relacionado al consejo anterior que di de esa conexión para con el niño o con la niña, ¿no? Y cuando existe esa conexión tan estable entre ustedes como papás y mamás hacia sus hijos, entonces va a ser como más fácil poder establecer esos límites dentro del hogar, y obviamente que exista esa comunicación clara. Creo que todos estos consejos van relacionados. Y en el último consejo te quiero hablar sobre la importancia de tener esa paciencia contigo misma, esa flexibilidad contigo misma. Hablo más hacia las mujeres porque pues son como de pronto las que más se preocupan por estar aprendiendo, leyendo, escuchando sobre diferentes tipos de crianza, o en este caso la crianza respetuosa. Lo principal yo creo es que debes recordar que nadie es perfecto y que y nadie aprendió, y nadie, como decimos acá en Colombia, nadie cuando es padre o madre trae un libro debajo del brazo de saber cómo hacer las cosas. Y hoy en día, como todo ha cambiado y ha evolucionado, y gracias a Dios los niños hoy en día tienen ese derecho de verse como sujetos de derecho, como hace tiempo aprendí que los niños tienen voz y voto, y los niños
No solamente es, voy a decirlo así tal cual, son un mueble más de la casa o se tiene como si fuera, entre comillas, una mascotica, ¿no? Pero yo creo que las mascoticas también tienen derecho y voz y voto en una casita. Entonces es importante que recuerdes que la crianza y todo el proceso de crianza es un aprendizaje continuo. Y que no solamente está creciendo el niño o la niña, sino tú también dentro de este proceso estás creciendo como papá o como mamá. Entonces no hay por qué juzgarse ni por qué decir lo estoy haciendo mal. Y también un consejo muy especial a todas aquellas personas que ya pasaron por la etapa de ser papás o mamás o que no lo han sido, pero siempre están ahí con sus opiniones para con las mamás o papás de cómo hacer las cosas mejor. Entonces yo creo que lo principal es, sí, los consejos son bienvenidos, pero también ahí es importante tener empatía para con esa mamá más que todo, que es la que se queda de pronto en la casa haciéndose cargo del niño, de la niña o de su crianza. Entonces, si tú vas a dar un consejo, si tú vas a dar un aporte, yo creo que sea de la empatía para con esa mujer o pues para ese hombre, porque también puede haber el caso de decirle o enseñarle con amor y no mejor de desmotivarlo, sino decirlo, lo estás haciendo bien y vas a poder mejorar en el proceso de criar a tu hijo o a tu hija. Recuerda que estos consejos que yo te brindé el día de hoy en este podcast no va a ser así como de un momento a otro y va a ser la solución definitiva. Recuerda que todo es un proceso y todo va en la práctica, es algo que también requiere paciencia. Y efectivamente no hay yo te estoy dando unos consejos, pero no hay una fórmula única que te diga cómo lo debes hacer y eso. Porque va a depender de muchos factores, va a depender de tus circunstancias, de los valores de tu familia, de cómo tú te veas como madre o padre, cómo veas el entorno donde están. Entonces, pues, no hay fórmula específica. Lo único que yo creo es hacerlo con amor y algo muy importante que sí quiero mencionar, cuando uno ama a alguien, cuando se ama a alguien, por ejemplo, en el caso de los papás que dicen amar a los hijos y a las hijas, dentro de ese amor también está el enseñarle, en colocarle límites claros, en darle una corrección, en enseñarle, por ejemplo, más adelante me gustaría hablar sobre el tema de enseñarle hábitos, cosas que enseñan a la niña y al niño a ser autónomo, a ser responsable, a tener ese desarrollo completo, tanto en la parte emocional como persona, ¿sí? Entonces, tener como ese equilibrio, porque yo creo que es fundamental que nosotros no confundamos hoy en día lo que es la crianza respetuosa con dejar que el niño o la niña haga lo que quiera, porque al fin y al cabo los que van a pasar la pena, y voy a decirlo así como pienso, van a sufrir son ellos mismos cuando lleguen a un lugar y de pronto no sean aceptados en cierta medida por sus comportamientos o porque hoy en día he escuchado son aquellos niños que no siguen instrucciones y hacen lo que quieren y les llaman los niños maleducados, ¿no? Que hacen la pataleta y todo. Pero entonces, bueno, pues de eso vamos a ir hablando o estar aprendiendo más adelante sobre todos estos temas. Bueno, recuerda que este podcast se llama Criando con Amor. Y si tú quieres saber cómo establecer aquellos límites claros, amorosos, aprender más sobre la crianza respetuosa, puedes suscribirte acá a Spotify, también me puedes buscar en YouTube, en mis redes sociales. En todas mis redes sociales aparezco como la profe Nicole. Si quieres una asesoría conmigo para hablar sobre este tema, para ayudarte o ser esa guía dentro de tu crianza, no dudes en escribirme, en contactarme y pues nos vemos en un próximo podcast. Hasta la próxima.